Joder, chavales, qué excelente idea fue la de hablar de una de las parejas más importantes del fandom. Tanto así que incluso hasta hoy siguen viendo ese video. Por lo que en esta ocasión vamos a reciclar esa idea, pero con otra pareja que me han pedido, Angel por Husk. Tengo que ser sincero, no se me había ocurrido que Angel por Husk podría tener tanta fuerza en el fandom hispano, pero a medida que el hype por la serie se fue apagando, una de las cosas que más se mostraban todavía era una pareja que tomaba relevancia y tal vez hasta llegó a rivalizar contra el Charlastor en algún momento. Bueno, ¿a quién engañamos? Es obvio que el Charlastor está spameado por todos lados. Nada rivaliza contra eso. Para evaluar las posibilidades de que esta pareja sea canon o no, vamos a evaluar las personalidades de ambos personajes, analizaremos las experiencias previas en relaciones amorosas, lo visto en el piloto y daremos una conclusión al respecto. Comenzando por el arácnido, Angel Dust es el actor porno más popular de todo el infierno. Tiene muchísimos fans en general, disfruta bastante de una vida alocada y es muy frenético y errático. Esto hace que la labor del hotel de reformarlo se complique muchísimo. Él trabaja para Valentino, pero al parecer no le gusta ser un mero peón de él, porque Angel Dust prefiere la vida de un mafioso, enfrentándose a otros sujetos a base de balazos. Su pasión por su vida de gángster se demuestra con su habilidad con las armas al ayudar a Cherry Bomb en su combate de barrios para apoderarse de sectores de la ciudad. Angel tiene diferentes vicios que le otorgan mucha pasión, como el sexo, las drogas y el alcohol. Todo un loquillo ese chaval. Específicamente disfruta una droga que lleva su nombre, el polvo de ángel, que una sobredosis de esto fue lo que lo mató en el mundo terrenal y por eso acabó en el infierno. Su orientación sexual es homosexual y desconocemos si es que tuvo experiencias en relaciones amorosas previas, aunque en los comienzos del proyecto él era pareja de Baggy. Esta idea se cambiaría para que Baggy fuera pareja de Charlie, la princesa del infierno. Pasando ya a nuestro cascarrabias amigo, Husk es un gato humanoide con alas. Se supone que puede usarlas para volar, pero es muy flojo para esto. Ya encontramos algo en común con los suscriptores y Husk. Él murió a sus 60 años aproximadamente, por lo que es un anciano. Tiene gran habilidad para las apuestas, habla varios idiomas y ha viajado por todo el mundo. Todo esto es porque se crió en un casino desde muy pequeño, lo que le permitió desarrollarse espléndidamente en estas áreas. Se supone que es un adicto al alcohol porque tiene profundos traumas emocionales. Su orientación sexual es pansexual y también se desconoce si ha tenido relaciones amorosas previas, aunque se teoriza que su profundo trauma emocional es debido a la pérdida de alguna pareja que tuvo. Durante el piloto no lo había notado, pero sí hay varios guiños que podrían señalarnos que hay un interés amoroso de parte de Angel Dust hacia el felino. Por ejemplo, en la escena final Angel le tira un beso. La primera vez que lo vi pensé que se lo estaba dedicando a Alastor, pero justo cuando lo hace Husk reacciona mostrando rechazo, lo que indica que en realidad Angel se lo estaba dando a él. Además, cuando Baggy quiere convencer a Charlie de quitar el bar del hotel, Angel la detiene y le dice que se quedarán con eso, señalando al bar, aunque podría también indicarnos que en realidad se quería quedar con Husk. Y por si esto no fuera poco, se acerca a coquetearle. Vulgar y grosera cueva de hombres. ¡Cállate! ¡Cállate! Vamos a conservar esto. Hola. Vea que te cojan. Solo si quieres mirarme. Yo pensé que esta escena era otra de las bromas sexuales del personaje, pero nuevamente se puede interpretar como que guarda cierto interés en el gato. Esa fue toda la interacción que mantuvieron durante el piloto y creo que podemos vislumbrar una conclusión interesante. Considero que en cuanto a personalidades no se parecen en casi nada, excepto que a ambos les gusta tomar alcohol, pero eso no descarta que puedan congeniar, ya que Angel Dust es homosexual y Husk pansexual. Sus orientaciones sexuales no representan un obstáculo para una posible relación. Además de que vemos gran interés por parte de Angel en Husk. En mi opinión, el único factor que faltaría para poder canonizar esta pareja sería que Husk afloje las nalgas y caiga en la telaraña seductora de Angel. Claro que la mayor dificultad para que esto ocurra es que es un cascarrabias,
Pero recordemos que en un inicio del proyecto a Angel Dust ya se le había puesto de pareja a alguien bastante cascarrabia. Puede que esta idea no se haya perdido del todo y que en un futuro podamos ver cómo es que la magia del amor actúa sobre estos dos personajes. Así que sí, amigos, considero que tiene gran potencial de volverse realidad el Angel por Host. De hecho, lo considero la pareja que más posibilidades tiene de volverse canon hasta ahora. Y bueno, amigos, sin nada más que decir, yo soy Cartoon Mutante y adiós.